Gracias por tomarse ese tiempo para compartir con nosotros este espacio de conocimiento y de compartir ideas. Em, Más que nada queremos poner sobre la mesa algunos conceptos que son importantes que los tengamos en cuenta en este tema que se nos ha vuelto tan de moda y tan vigente, pero a la vez tan de futuro. Por supuesto, aquí no hay verdades a rajatabla, ¿no? Esto no es una dictadura, nuevamente es poner sobre la mesa algunos conceptos y temas que debemos poner y tener en cuenta de cara a lo que estamos viviendo hoy por hoy en nuestros mercados, en nuestra América Latina, y pues cosas que definitivamente vienen, digamos, para nosotros en el mercado y a futuro, ¿no? Discúlpame, María Eh, Fernanda, un detallito que se me sí. pasó comentarles. La presentación, María Fernanda va a dar la presentación completamente y al final ustedes pueden hacer todas las preguntas que deseen. Al costado derecho de sus paneles tienen la pestaña de preguntas, las pueden formular y la vamos a leer al final. Vamos a dejar un espacio para leer todas las preguntas. Las que no alcancemos a leer, pues pueden también contactar a María Fernanda directamente. Era solo eso. Adelante, María Fernanda. Dale, perfecto, mil gracias. Vamos a arrancar un poco tratando de definir qué es esto de una ciudad inteligente. Y aquí pues hay tantas definiciones como personas a las que les preguntes, ¿verdad? Hay una que nosotros compartimos y es, la voy a leer textual. En términos técnicos, una ciudad inteligente es aquella que logra la interconexión de organismos públicos y diversas entidades, logrando su modernización y solucionando problemas de comunicación. Por supuesto, inherente al tema de la ciudad inteligente, tenemos que hablar de seguridad pública. Y la seguridad pública es aquella que involucra la prevención y protección de eventos que podrían poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos como accidentes, daños, crímenes, desastres, ya sean por causa natural o provocados por el ser humano. Uno va con el otro, no podemos despegarnos el tema de seguridad pública de lo que hoy por hoy tenemos y llamamos como una ciudad inteligente. Para algunos, digamos, personas o entes que trabajan en este tema de las ciudades inteligentes, pues la ciudad es inteligente en la medida que cada uno de sus microorganismos lo es. Entonces encontramos que una ciudad inteligente involucra el que tengamos sistemas de movilidad y transporte inteligentes, que tengamos nuestros servicios públicos, sean unos servicios públicos inteligentes, una infraestructura inteligente, y ahí podemos seguir sumando sistemas de pequeños microorganismos o ecosistemas que componen como tal la ciudad, y en la medida que logremos que cada uno de esos ecosistemas sea inteligente, pues podemos ir hablando de un mayor avance hacia este camino que es la ciudad inteligente, que definitivamente involucra que cada uno de esos microorganismos esté interconectados pues para el beneficio del ciudadano. ¿Qué tenemos en este entorno de ciudad inteligente? Bueno, la ciudad inteligente cubre desde los edificios, por supuesto, que componen cada uno, digamos, que componen la ciudad como tal, como los espacios públicos, los entes gubernamentales y demás. De ahí que quienes participan o hacen parte de este entorno de una ciudad inteligente, pues tenemos que hablar que por supuesto está la parte de, digamos, de los gobiernos y las administraciones. Estamos hablando de los departamentos de compra de las organizaciones, del tema de redes, de energía, de la instalación, de la parte técnica, de mecánicos, involucra fibra óptica, involucra como entes al integrador tanto del de redes como el de seguridad, de los servicios eléctricos, las comunicaciones. En realidad es todo un sistema que tiene que cooperar para que podamos realmente hablar de una ciudad inteligente. En términos, digamos, de tratar de seguir definiendo este tema, pues nos encontramos una entidad se llama Frost and Sullivan, que sugiere que hay, digamos, que 4 modelos o tipos para las ciudades inteligentes, que son los que tenemos allí en pantalla. Está el BOO, todo esto viene de sus siglas en inglés, Build, Own, Operate, es aquella ciudad en que el planificador, quien está pensando en la ciudad como tal, construye de manera independiente la infraestructura de esa ciudad y ofrece los servicios propios de una ciudad inteligente, digamos, a la comunidad. De ahí que tanto la operación y el mantenimiento están totalmente bajo el control del planificador. Es decir, esto es la ciudad misma construye, la ciudad misma ofrece el servicio,
ciudad misma es dueña, digamos, del 100% de la infraestructura, la operación, el servicio y demás. Ese es el modelo BOO. Tenemos también otro modelo que es el Build, Operate, Transfer. Entonces, el planificador de la ciudad, vamos a pensar que ese planificador es el gobierno, ¿no? Digamos, el ente gubernamental, vamos a pensarlo, nombra un socio de confianza para construir esa infraestructura de la ciudad, lo que requiere la ciudad inteligente, y proporciona este socio de confianza, proporciona el servicio para la ciudad inteligente en un área particular dentro de un periodo de tiempo. Entonces es como que le dieran, digamos, la concesión a ese operador por un periodo de tiempo en un área específica y una vez se termina ese tiempo, entonces toda esta operación se transfiere hacia el planificador de la ciudad inteligente. Recuerde que estamos pensando el planificador probablemente como el ente gubernamental. El modelo abierto de negocios o el OPM, entonces hay un planificador, pero realmente el planificador entrega o permite que cualquier empresa o organización calificada construya la infraestructura y proporcione los servicios como tal, y sencillamente lo que hace es que pone esto dentro de unas obligaciones mínimas regulatorias para poder ofrecer ese servicio. Y ya está. Y finalmente tenemos el BOM, el Build, Operate, Manage, donde el planificador designa nuevamente un socio de confianza para que desarrolle la infraestructura, para que preste, digamos, los servicios de la ciudad. Este socio hace toda esta operación y gestiona, pero ya digamos que el planificador de la ciudad no tiene ningún otro papel más. Digamos que aquí, en este modelo, funcionan muchas de las asociaciones que hoy por hoy son muy de moda también en nuestra Latinoamérica, que son las asociaciones público-privadas, se basan mucho como en este tipo de negocio. Al final, cualquiera que sea, digamos, el modelo que se escoja, en mi concepto, y esto es una apreciación muy mía, el objetivo de la ciudad inteligente debería ser uno y nada más que uno, y es trabajar o generar, digamos, calidad de vida para sus ciudadanos. Ese tendría que ser el objetivo y la definición que debería llevarnos a trabajar los proyectos de seguridad ciudadana. La calidad de vida de la comunidad, de los ciudadanos, de los visitantes, de todos los que allí trabajen. Ahora, ¿por qué hablamos tanto y estamos de moda con este tema de ciudades inteligentes? Bueno, vamos a ver algunos hechos, algunas realidades que tenemos dentro de este mercado. Ya hoy por hoy nos estamos acercando a que las 2/3 de la población está viviendo en ciudades. Estamos teniendo, digamos, un gran éxodo rural, ¿verdad? En unos países más que en otros, donde cada vez hay menos personas viviendo en campus y se están desplazando hacia las ciudades tanto grandes como pues intermedias. Se espera que en unas cuantas décadas ya no hablemos de las 2/3 de la población, sino que en realidad estemos hablando que el 90% de la población va a vivir en ciudades. ¿Esto qué implica? El que tengamos el 90% de la población. Implica que vamos a necesitar mayores edificaciones, vamos a necesitar, por ende, una mayor infraestructura y, por ende, los retos de seguridad van a ser mayores, ¿verdad? A mayor cantidad de población concentrada, pues, por supuesto, los retos de seguridad se vuelven aún más grandes. Otro hecho que nos debe interesar es que la clase media globalmente está creciendo. De hecho, estos crecimientos ha hecho que nuestra Latinoamérica ocupe el cuarto nivel, digamos, a nivel de la economía mundial en esta parte del crecimiento que está teniendo la clase media. ¿Por qué esto se vuelve relevante? Porque parte fundamental de la ciudad inteligente, parte de ese objetivo que es la calidad de vida, pues por supuesto se requiere de un ciudadano que quiera cada vez estar más conectado, y la clase media es aquella que cada vez tiene una mayor, digamos, relevancia en este aspecto de la comunicación, de tener sus teléfonos y su acceso, digamos, a Internet, que hacen parte fundamental de esto, que son las ciudades inteligentes. Así que fíjense, nuestra Latinoamérica es la cuarta economía mundial, de ahí que vamos a tener un despliegue muy grande en los próximos años, o sea, desde ya y los años que vienen, en este tema de la seguridad de las ciudades inteligentes. Oportunidades del mercado, las que quieran, ¿verdad? En este mismo crecimiento. Aquí tenemos dos estudios
de dos entidades distintas. Una que nos habla que para el 2025 este mercado de las ciudades inteligentes va a ser un mercado aproximadamente de 2.57 trillones para el 2025 con crecimientos anuales compuestos del 18.4. Esto fue un análisis que hicieron allí de 2018 a 2025 de los crecimientos esperados. Market and Market nos habla de un estudio que hicieron pensando de 2017 a 2022, donde nos hablan de unas cifras un poco distintas, ¿no? Pero el punto es que aquí hay una oportunidad de mercado grande y los niveles de inversión que se esperan en estos segmentos son amplios. Y nuevamente, nuestra Latinoamérica va a ser parte fundamental de esa expansión, digamos, en las ciudades. Así que teniendo esto en mente y sabiendo que tenemos este panorama y estos hechos, ¿no? que rodean el tema, pues Anixter, escuchando, digamos, y basado, digamos, en su experiencia, en la experiencia de los clientes, de líderes de la industria, nuestros socios tecnológicos, pues aborda este tema y tratando de darle un poco de, vamos a decir, de orden, porque es un tema, como lo vimos ya, bastante amplio, pues nosotros creemos que la manera de abordar el tema de las ciudades inteligentes se basa en 5 pilares fundamentales, 5 aspectos que tenemos que pensar y contemplar cuando hablamos de proyectos y de ciudades inteligentes. El primero de esos pilares es el gerenciamiento del riesgo. Luego vamos a ir ampliando cada uno de estos pilares. Dentro del gerenciamiento del riesgo, que también es un tema supremamente amplio, pues hemos detectado 6 capas principales, que ya las vamos a ver. Eminentemente tenemos que hablar del rendimiento de la red y allí obviamente el tema fundamental es la convergencia y el ancho de banda. Vamos a hablar de la optimización de la parte energética y allí vamos a hablar, por supuesto, de cadenas de suministro que sean sustentables. Hay que hablar definitivamente de la experiencia de la comunidad, ¿no? De una comunidad que tenga conectividad y esté empoderada. Y obviamente vamos a hablar de los elementos o de la habilitación del IoT pensados para las ciudades y cómo nos pueden contribuir no solamente también a la experiencia de la comunidad, sino al gerenciamiento de la ciudad misma. Entonces son 5 pilares, digamos, que se deben abordar y desarrollar cuando estamos hablando de estos proyectos a nivel de ciudades inteligentes. Vamos a empezar con el que es el gerenciamiento del riesgo. ¿Qué desafíos tenemos que pensarnos o qué desafíos tenemos allí cuando hablamos de gerenciamiento riesgo? Pues bueno, el primero es obviamente que cuando hablamos de prevención del riesgo tenemos que pensar en temas de prevención de posibles, digamos, ataques vandálicos, ataques de terrorismo, ¿no? Procurar, digamos, que esto sea un tema preventivo más que cualquier otro tema. Tenemos que hablar de gerenciar o restringir los accesos a ciertas áreas o a ciertos edificios, digamos, restringidos, ¿no? Ciertas zonas en las que pues no podemos darle acceso a todos los ciudadanos. Tenemos que hablar de ciberseguridad, evidentemente, y este tema de ciberseguridad voy a dejarlo, digamos, para el final de la presentación, porque después de todo es un tema que tenemos que abordar casi que en cada uno de los pilares que vamos a mencionar. Es un tema, digamos, que atraviesa de manera, digamos, vertical a todos los pilares de los cuales estamos conversando. Entonces, lo vamos a dejar para el final. Y un tema supremamente importante dentro de este tema o los desafíos que tenemos en gerenciamiento del riesgo en una ciudad inteligente es que nuestro sistema de seguridad y nuestro riesgo debe contemplar que colaboremos con los servicios de emergencia, es decir, ante alguna eventualidad, sea, no sé, por un ataque terrorista, sea por un desastre natural o cualquier circunstancia, nosotros debemos permitir y colaborar con todos los profesionales de estas áreas de emergencia, entiéndase policía, bomberos, ambulancias. Al final, todo debe contemplar que podamos colaborar, digamos, de una manera efectiva con estos entes, digamos, del área de emergencias. Así que
Pensando, digamos, en esos retos, pues por supuesto, cuando hablamos de gerenciamiento del riesgo, aquí estamos hablando de tener soluciones a nivel de seguridad, que es probablemente donde muchos de los que estamos hoy en este webinar nos movemos y trabajamos. Así que aquí vamos a hablar de cámaras de video, vamos a hablar de control de acceso, vamos a hablar de sistemas de intrusión, vamos a hablar de sistemas de notificación masiva, ¿no? De audio, vamos a hablar de botones y estaciones de llamados de emergencia. Todos estos aspectos se deben contemplar cuando estamos hablando de mitigación del riesgo para una ciudad inteligente. Nuevamente, sigue siendo un tema muy amplio, así que realmente este tema tan amplio de mitigación del riesgo, nosotros creemos que lo podemos, digamos, dividir en 6 principales áreas que les mencioné al comienzo. Entonces, ¿dónde tenemos que enfocarnos y en dónde debemos pensar esa mitigación del riesgo? Evidentemente, espacios públicos, entendiendo el espacio público, los parques, entendiendo espacios públicos, los estadios, los escenarios de conciertos, etcétera. Todo lo que sea espacio público tenemos que contemplarlo. Junto a eso, por supuesto, temas del control de las calles, avenidas y las zonas de parqueo. Tenemos que pensar que unido a eso hay que trabajar y proteger y medir el riesgo en los centros de transporte, es decir, en las estaciones de los buses, de metro, de Transmilenio, para los que estamos aquí, digamos, en Bogotá. Debemos también cubrir el tema de los exteriores de los edificios. Muchos de estos edificios pueden ser gubernamentales, de acuerdo, pero también debemos procurar que dentro del entorno de una ciudad inteligente los edificios privados colaboren con el tema de la ciudad y la mitigación del riesgo de la comunidad en general. Debemos hablar, por supuesto, de la infraestructura y aquí estamos hablando principalmente de la infraestructura crítica, es decir, de proteger la infraestructura de servicios públicos, ¿verdad? Que la seguridad y la mitigación de riesgo contribuya a garantizar que el ciudadano tenga su servicio de acueducto, su servicio de luz, su servicio de gas y cuidar esa infraestructura pues para que no tengamos ningún inconveniente en la ciudad. Y por supuesto todo esto llevado a un cuarto de control que debe estar a la altura del reto de una ciudad inteligente. Así que esas son las 6 áreas que debemos tocar dentro de este primer pilar de la mitigación del riesgo. Si vemos un poco, digamos, de tecnología en esta área, aquí tenemos unos avances muy importantes que se ha venido a nivel de seguridad. Así que hoy por hoy, para nuestros sistemas de seguridad en general, ya no hablamos solamente de tener una cámara, ya no hablamos de tener solamente un parlante, sino empezamos a tener elementos adicionales para estos sistemas. Y aquí aparece muy fuerte el tema de la analítica, del análisis tanto del video como del audio. Así que nos encontramos analíticas que nos permiten gestionar tráfico. Toda ciudad inteligente debería tener estos analíticas que nos permitan identificar comportamientos que sean erróneos, identificar vehículos que están detenidos, giros indebidos, que nos permitan identificar, no sé, el cambio en cuanto a la semaforización y los tiempos que tenemos en cada uno de los semáforos, que nos permite identificar de manera temprana cuando hay una agrupación de personas, digamos, extraña, ¿no? Más allá de lo que de los comportamientos normales. Obviamente, dentro de estos comportamientos aparecen 2 temas que están hoy por hoy muy vigentes en nuestros sistemas de seguridad ciudadana y de ciudades inteligentes, que son los reconocimientos de placas y los reconocimientos faciales. Para los que estamos en Colombia, el día de ayer le hacían una entrevista, por ejemplo, al alcalde de Medellín hablando de su sistema, del sistema de seguridad que tienen allí, digamos, implementado, un sistema que recientemente digamos, adicionó a su sistema de seguridad el reconocimiento de placas y él daba como resultados la cantidad, ahora se me escapa de la cabeza, la cantidad de motos que habían podido recuperar durante este espacio de tiempo que realmente arrancó en firme el 100% en julio de este año, hablaba de la cantidad de motos que han podido recuperar, de vehículos robados que han podido recuperar. Hace poco ellos también tuvieron el caso de una niña, una bebé que habían raptado y muy rápidamente con las placas del taxi en el que la habían llevado pudieron llegar y recuperar, rescatar a esta niña. Entonces, estos son temas que hoy por hoy ya están muy vigentes en nuestras ciudades y que cada vez se implementan más
nuevamente como tema de seguridad, pero también como tema de tranquilidad para los ciudadanos. Así que la tendencia en todo el tema de seguridad ciudadana y de ciudades inteligentes es que tengamos cada vez más una cantidad de datos mayor que nos permiten tener una mejor operación sobre la ciudad. Pero por supuesto, el que tengamos tanta información, tanta data disponible, tanta tecnología, pues implica en sí mismo un reto adicional y es el saber qué hacer con toda esa información, ¿no? ¿Qué puede hacer, qué se puede hacer desde un centro de control de una ciudad donde tiene 3.000, 4.000, 5.000 cámaras, pues viéndola, ¿no? Personas del común, pues no es como lo más eficiente, ¿verdad? Y entonces en nuestros sistemas empezamos a hablar ya de inteligencia artificial y de un análisis distinto a esos datos que incluso ya están analizados de alguna manera. Y allí vamos a encontrar que aparecen algoritmos que nos permiten que tengamos búsquedas mucho más eficientes. Están viendo ustedes en este momento un video donde podemos ver que se pueden hacer búsquedas por color, digamos, en los vehículos. Entonces ya no es solamente monitorear la autopista, ya no es solamente detectar si un vehículo se detuvo, sino que ante algún evento particular que nos interese buscar y se identificó que el carro era amarillo, azul, rojo, el que sea, poder hacer una búsqueda que llegue directamente a ese evento, que nos permita llegar al rostro de una manera rápida, que nos permita identificar comportamientos como que no sé si era un giro indebido, entonces hacer el análisis de quién giró en esa dirección que no tendría por qué girar. Si ustedes se fijan, digamos, en este video, no es un video común, si se dan cuenta encima del vehículo, de las personas que están circulando allí, aparece como un sellito arriba del tiempo. Y es porque ese video que estamos viendo en realidad no está ocurriendo de manera lineal, como normalmente uno reproduce el video, sino que está juntándome todos los eventos que involucraban vehículos rojos, los está juntando en pequeñas fracciones de tiempo para que los veamos todos al tiempo y después después de identificar el que me interesa, poder individualizarlo. Y como este tipo de análisis, pues, encontramos varios fabricantes que nos ofrecen varias opciones para búsquedas y hacer esa data mucho más eficiente, porque hemos avanzado, la tecnología nos ha llevado a tener hoy por hoy muchas herramientas que nos hagan más eficientes, pero llegamos también a un punto en que es tanto lo que tenemos que procesarla y analizarla correctamente para generar las alarmas, se vuelve difícil. Y de ahí que aparecen estos algoritmos que hablan de inteligencia artificial, porque son algoritmos que aprenden y que nos ayudan a buscar y a ser más eficientes en ese, digamos, en el propósito y en la vigilancia para la ciudad inteligente. Así que, de alguna manera, pensando en este primer pilar del gerenciamiento del riesgo, vamos a empezar a ver algo que es icónico en nuestras ciudades, que son los postes, ¿verdad? Nada más icónico en nuestras ciudades que los postes. Si pensamos desde este primer pilar, ¿qué podríamos tener en un poste de nuestra seguridad? Tendríamos, por supuesto, videovigilancia, donde aquí tenemos cámaras también cada vez de mayores resoluciones, ya podemos hablar cámaras de 4K, incluso, no sé, 20 megapíxeles en un solo sensor. Podemos tener dispositivos que nos permitan de tener detección, y aquí hablo de analítica de audio, entonces podemos tener detección de disparos, por ejemplo, o podríamos tener detección de ruptura de cristales, no sé, hay varios algoritmos allí en temas de analítica de audio. Podemos tener también allí un punto de llamado de emergencia, ¿verdad? Que ante algún evento el ciudadano pueda acercarse y comunicarse directamente con un 911. Y tener también un tema de iluminación segura, ¿no? El tema de iluminación también vamos a ampliarlo un poco más adelante. Así que este es nuestro primer pilar, el de la mitigación de riesgo en 6 áreas claves, haciendo aquí una recopilación, espacios públicos, los exteriores de las construcciones, calles y estacionamientos, centros de transporte, infraestructura de servicios públicos principalmente y obviamente pues de nuestros cuartos de control. Ese es el primer pilar de las ciudades inteligentes. El segundo pilar es el rendimiento de la red. Por supuesto, un tema que es vital para nuestros sistemas de hoy en día.
Hace algunos años, los que somos más viejitos en la industria, pues por supuesto todo este tema de seguridad, de cámaras de video, de control de acceso, era un mundo cerradito, totalmente eh, cableado, standalone, por llamarlo de alguna manera. Hoy por hoy son segmentos, el segmento de la seguridad, de la videovigilancia, el control de acceso, es un segmento que está totalmente unido al tema de la red. Y aquí, ¿cuáles son los retos que se presentan? Un reto importante es el tema de la actualización tecnológica. Esto es un tema que se volvió continuo, ¿verdad? Eh, lo vemos hasta, no sé, hasta en los televisores que compramos para la casa, ¿verdad? Uno puede tener hoy un televisor y lo puedes comprar y es la última tecnología, pero pasa que en 6 meses ya sacaron un televisor mejor y ya el tuyo quedó así como que, bueno, te quedó faltando algo, una característica nueva que sacaron. Esto mismo pasa pues en todo el tema de tecnología, así que este es un reto y en este tema de red sí que hay cambios y mejoras constantes en este aspecto. Por supuesto, puede llegarse a ver o se puede pensar que se requiere de una inversión alta para poder tener, digamos, esa red optimizada a nivel que se requiere de la tecnología, ¿no? Y generar un consenso entre ese punto de si invertimos, si no se invierte, los beneficios, a veces hay ciertos beneficios que no son tan cuantificables rápidamente en dinero que hacen difícil, digamos, tomar esa decisión y sobre todo decidir sobre cuál va a ser ese operador o a quién vamos a entregar ese oferente, que realmente ese operador esté a la altura del negocio y del desarrollo que se está llevando a cabo para esa ciudad. Pero por supuesto, estos retos, pues hay que abordarlos y hay que entender que el tema de las redes y la conectividad es un tema que ya es hoy por hoy nuestro presente y que vamos a ir creciendo cada vez más y aún más cuando tenemos una clase media que está creciendo como lo vimos hace un par de diapositivas. Y esto, digamos, viene total y absolutamente justificado, es decir, una ciudad inteligente que no se esté pensando y planeando en la expansión en la parte de su red y la eficiencia, pues estamos en nada. Tenemos en este momento en pantalla, existe una comisión, no sé si ustedes la habían escuchado, esta comisión del Broadband Commission, eh, es una unión, digamos, de fuerzas, de un par de entidades, entre ellas, digamos, la UNESCO y la ITU, que lo que está buscando es lograr, digamos, dictar de alguna manera algunas pautas que nos lleven y nos indiquen en cuanto al tema del crecimiento de esta parte digital, ¿no? Y que nos dan las pautas para que esto sea, digamos, de alguna manera equitativo y que llegue a todos. Promueve que el acceso a Internet, digamos, sea un tema que sea alcanzable para todos, digamos, dentro de la comunidad a nivel mundial. Entonces, pues ellos se han puesto sus propias metas, que obviamente esas metas jalonan a todo el mercado, todo lo que tenga conectividad o esté relacionado, pues está jalonado por estas metas que se han puesto, digamos, esta comisión y las tenemos allí en pantalla. Estas son las metas que se plantean para 2025. 2025 está ya a la vuelta de la esquina. Entonces se habla de como parte fundamental que todos los países deben tener un plano estrategia nacional de expansión del banda ancha, es decir, ya todos los países, todos tienen que estar montados sobre este tema y ver cómo vamos a crecer para todos los ciudadanos en temas de anchos de banda, que ese plan sea asequible, digamos, para todos, ¿no? Hay que generar igualdad desde ese punto de vista. Se fija unas metas en cuanto a la penetración, digamos, a nivel de los usuarios, entonces dice que el Internet, la meta de penetración para el 2025 es más o menos un 75% en todo el mundo, 65 en países en desarrollo y 35 en países menos desarrollados. Pero al final todos montados sobre esta idea. Habla de las habilidades competitivas, habla del acceso a los servicios financieros, digamos, a través de este mundo de las redes y habla que el 40% de la población ya debe estar haciendo uso de esos servicios financieros nuevamente. Hay países donde esto avanza mucho más rápido que en otros. A nivel de pequeños negocios, pues ya más o menos el 50% debería haber tenido este acceso, digamos, a la red y que haya una igualdad en cuanto a todos, ¿no? Los niveles de acceso. Viendo esto, pues nuevamente, esto es una realidad y aunque para algunos parezca que esta inversión en infraestructura de red y lograr que sea una red estable pudiera parecer un costo, pues realmente
Esta es la meta, este es el norte que tenemos que seguir todos los países. Y si hablamos de redes, de acceso, de velocidades y demás, pues indudablemente esto nos lleva a hablar del 5G. Del 5G venimos hablando y escuchando hace, no sé, un par de años atrás, tal vez del 2017, tal vez hacia acá, se viene hablando del 5G, donde todavía no acaba de estar fuerte, pero que definitivo ya 2019-2020 empieza a ser el año de la consolidación para el 5G. ¿Y por qué es esto tan importante? Y sobre todo en este tema, digamos, de las ciudades inteligentes, pues muy sencillo. Aquí hay algunas cifras que justifican el por qué estamos caminando hacia ese 5G. En el 2014 hablábamos que existían 1 billón de sitios web. 1 billón. Para el 2015 teníamos 3.2 billones de personas navegando, ¿no? en esta red. Para el 2019, este año, estamos hablando que existen en el mundo 9.2 billones de teléfonos inteligentes. Y se espera, ¿no? Se espera para 2025 que se va a tener, hay un estimado amplio, que se tenga más o menos entre 25 a 75 billones de objetos conectados. Por supuesto, ya no solo hablamos del computador, ya no solo hablamos del celular, estamos hablando que ya podemos conectar a la red la nevera, la cafetera, la lavadora, el carro, diferentes procesos, digamos, de muchas industrias están ya sobre la red, están corriendo allí, pues por supuesto, esto requiere de grandes anchos de banda y de velocidades amplias cuando hablamos de red y por eso hablamos del 5G como parte fundamental de este avance tecnológico y de lo que hablamos para ciudades inteligentes. Hoy por hoy, digamos que lo común es que encontremos dentro de esa cantidad de billones de elementos conectados a la red, pues podemos hablar de hogares inteligentes. Entonces hay quienes tienen sus cámaras, quienes tienen sus asistentes, ¿verdad? Prenden, apagan luces, automatizan sus hogares. Asimismo, cada vez hay más edificios, ¿no? De oficinas, empresas que tienen su sistema automatizado y conectado a la red. Y allí estamos hablando de latencias entre 10 segundos y 100 milisegundos. ¿A dónde nos va a llevar el 5G o por qué se hace importante? Vamos a tener latencias de alrededor de 10 microsegundos. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir hacer realidad en algunos países más rápido que en otros, temas como que podamos tener, no sé, nuestro vehículo y que el vehículo detecte anticipadamente un hueco en la vía o un problema que tengamos en la vía, nos va a permitir que tengamos en tiempo real los horarios exactos del transporte público, nos va a permitir que tengamos respuestas casi que inmediatas a ciertos temas, no sé, ambientales, de la vía, al tema general de la ciudad. Por eso se hace tan importante este despliegue del 5G, porque definitivo eso va a empujar aún más a hacer realidad el que tengamos ciudades inteligentes. Por supuesto, una ciudad inteligente, si bien este tema del 5G va a ser vital, pues por supuesto una red no se compone o en la ciudad no vamos a tener componentes simplemente celular o simplemente inalámbrico. Aún nuestras redes y nuestra infraestructura nos está llevando a tener sistemas mixtos entre lo inalámbrico, entre el cobre, entre la fibra. Y hoy por hoy en fibra también esto ha avanzado un montón, pues hablamos, ya podemos hablar de fibra hasta el hogar o podemos hablar de fibra digamos, hasta un cierto nodo, digamos, de un sector y de allí llevar ya vía cobre hacia cada uno de los casos. Podemos llegar con fibra hacia el edificio y de allí hacer la repartición. Podemos llegar directamente con fibra al poste, podemos llegar directamente con fibra a uno o varios nodos. Entonces, al final, la infraestructura que requiere una ciudad inteligente, pues es un mix de las tecnologías que tenemos, fibra, cobre, inalámbrico, 5G, para que podamos hacer esto realidad. El estar hablando de esta infraestructura y de todas estas posibilidades, pues nos trae también sobre la mesa un tema importante que es la latencia, la disponibilidad, y allí nace, digamos, el concepto del edge computing. Hoy por hoy estamos hablando de poder procesar muchos datos,
muchos servicios lo más cerca posible al usuario final. ¿Para qué? Para que tengamos esas respuestas aún más rápidas para el ciudadano y hacerlo cada vez más partícipe de lo que está pasando en su entorno de la ciudad, digamos, inteligente. Entonces, aquí empiezan y digamos que dentro de este Edge Computing, si lo llevamos al tema de las cámaras, hoy por hoy encontramos muchas cámaras que hacen muchas cosas en borde, hacen la grabación en borde, hacen la analítica en borde, hacen muchos temas allí en borde, haciendo más rápidas las respuestas y más seguras porque hablamos de soluciones de alguna manera distribuidas. Pero sí puede, pero también, así como lo hablamos en la cámara, pues en las cámaras a nivel de ciudad podemos hablar de varios tipos de aplicaciones en borde de la red. Entonces ahí vamos a hablar, por supuesto, de hogares conectados, tenemos que hablar del el video streaming, ¿no? De la entrega de contenidos, tenemos que hablar, por supuesto, de temas como el Bitcoin, el blockchain, que es su manera de controlarlo, las microceldas para la generación, digamos, las farmers para poder generar energía y, cómo no, hablar de temas alternativos de transporte como las patinetas, el carro compartido, las bicicletas que se rentan. Entonces hay mucha aplicación que ya está en borde, casi que en manos del usuario final para hacer un servicio, digamos, de él. Así que volviendo a nuestro amigo de poste, en nuestra ciudad inteligente, si hablamos del rendimiento de la red, pues en este poste al cual ya le habíamos puesto las cámaras, la analítica de audio y demás, ahora podemos hablar que allí vamos a tener, digamos, llegando directamente fibra, directamente al poste, ¿no? Banda ancha vía fibra. Podemos hablar de allí que vamos a tener un hotspot de Wi-Fi, podemos hablar de redes 5G y de banda ancha inalámbrica, allí todo montado en el poste. El tercer pilar de este concepto y de cómo abordar las ciudades inteligentes, pues es el tema de la optimización de energía, ¿no? Eh, tenemos que hablar de esto en una ciudad inteligente y los retos allí es cumplir con los objetivos de energía renovable. Cada vez este tema de energías sustentables está más vigente, afortunadamente, en nuestras conversaciones, y así que este tema de la optimización de energía tiene que contemplarlo. Tenemos que contemplar que ante cualquier tipo de caída, por la razón que esto sea, pues tenemos que tener una respuesta muy rápida para garantizar que siempre vamos a estar encendidos, siempre vamos a estar en funcionamiento. Hay que luchar, digamos, con el tema de restricciones en tema de conectividad o de sistemas ya existentes y, por supuesto, en definitiva, en este aspecto, un tema de reducción de costos. ¿Qué fuentes de energía contamos hoy por hoy? Pues tenemos las energías de fuente combustible, carbón, nuclear, gas natural, energía solar, eólica, hidroeléctrica. ¿Cómo está la utilización de esto? Fíjense que esto es un estudio al 2017, pues el 33% de la energía viene de la parte de los combustibles, 28% carbón, gas natural 24%, energía nuclear el 5%, hidroeléctrica el 7% y otras renovables apenas un 3%. Pero evidentemente esto está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Bueno, porque es que es realidad que se ha presentado, tenemos unos incrementos en los costos muy altos y esto pues es costo para tanto para el Estado como para el ciudadano y necesitamos entrar, digamos, en temas alternativos en esta parte de la generación de energía. Si queremos a nivel de definiciones, nuevamente esto es tan amplio, pero si vamos a hablar de una red, hablando del tema de energía, es un sistema que integra electricidad y redes de comunicaciones, permitiendo interoperar de forma inteligente a cada aplicación. Ok, eso como definición. Yo quisiera aportar y decir que las redes inteligentes, ¿no? Hablando de este tema de energía y distribución, son aquellas que no solamente transmiten y distribuyen energía, sino que además nos permiten recoger datos. Estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Que nos permitan recoger datos que nos permitan mejorar la gestión de los servicios públicos, ¿no? En general. Para mí eso es la red inteligente desde este punto de vista energético. Ahora, ¿por qué, nuevamente, por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto se ha vuelto prioritario? Bueno, por los temas de costos.
Y si nos vamos a ese tema, hay un estudio, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, nos indica que la iluminación representa el 15% del consumo total de energía del mundo. La iluminación, el 15%. Así que allí hay un aspecto a mejorar. Y sí, señores, las ciudades inteligentes nos ayudan en ese aspecto. ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos ayudar? Sencillo. Con un sencillo cambio a iluminación LED, ya podemos hablar que podemos generar ahorros de hasta un 50%. Solo con ese pequeño cambio. Ahora, si a esa iluminación LED le agregamos inteligencia, estamos hablando de tener un 30% adicional de ahorro energético. Así que un punto definitivo e importante en una ciudad inteligente es este tema de la iluminación inteligente. Ya está, iluminación LED con control inteligente para que seamos más eficientes. ¿Y qué es esto del control inteligente? Sencillamente poder determinar en qué momentos del día se necesita un mayor nivel o menor nivel de intensidad lumínica en un punto determinado, cuál es el momento adecuado para apagarlos o para encenderlos. Eso hace parte sí o sí de una ciudad inteligente. Y el tema de iluminación sí genera un costo alto, pero por supuesto también genera una sensación y una percepción de seguridad importante. Todos los ciudadanos, cuando estamos transitando por una calle, si la calle está iluminada, nos sentimos más tranquilos y seguros. Pero si esa calle o ese parque está bajo iluminación, vamos a aumentar o se va a tener un aumento en la percepción de seguridad de ese lugar. Así que es vital y por ende es vital hacerlo inteligente. María Ahora, Fernanda, señor. disculpa, como habíamos hablado entonces, pues cierta gente también vimos que recién ingresa a la sala, a quienes recién ingresaron a la sala por el tema del horario, la confusión del horario. Entonces, si podemos de pronto darles como un resumen de lo que llevas hasta el momento para que ellos se actualicen y tengan como más o menos un contexto de lo que es la presentación. Dale, terminemos con este Sí, tema de la les optimización de energía recordamos a y quienes ingresan que la grabación está, la presentación está siendo grabada en su totalidad, entonces también de pronto la pueden observar nuevamente de principio a fin y así de pronto aclaran sus dudas. Pero entonces sí, adelante, termina entonces con esa parte y ya ahí hacemos como con el resumen. Dale, perfecto. Gracias. En este tema de optimización energética también tenemos que empezar a hablar del tema de los vehículos eléctricos, ¿no? Nuevamente, hay países que han avanzado más con esto que otros. Pero parte de los retos del tema de los vehículos eléctricos, y allí tenemos una cifra de, digamos, el aumento en las ventas que se ha tenido de este tipo de vehículos, pues son las estaciones de carga, ¿no? Para esos vehículos. Así que este también es un tema que se debe abordar dentro de la ciudad inteligente. Si vamos a nuestros postes, ¿no? Al poste de nuestra ciudad inteligente, en temas de la optimización, digamos, de la energía, ¿qué elementos me voy a encontrar en este poste? Bueno, yo me voy a encontrar, por supuesto, la parte de la iluminación LED con su iluminación controlada, inteligente, que sea adaptativa, acorde al entorno. Por supuesto, tenemos que sumar la iluminación de emergencia ante algún evento, debemos sumarlo allí. Y no podemos dejar de contemplar en este poste tecnologías que nos permitan tener, por ejemplo, los puntos de carga para los vehículos, que nos permita tener allí los paneles solares para que podamos hacer sostenible, digamos, ese poste y todos los elementos que estamos cargando allí y, por supuesto, tecnologías POE. Entonces, fíjense todo lo que le vamos sumando, digamos, a nuestro poste de nuestra ciudad inteligente. Para las personas que recién están llegando, digamos, al webinar, estamos hablando o hemos dicho que una ciudad inteligente, aunque puede tener un mundo de definiciones importantes, al final el objetivo de la ciudad inteligente es que generemos una mayor calidad de vida para los ciudadanos. La razón de ser es un mercado en crecimiento con una clase media en crecimiento en una economía como nuestra América Latina, nuestra Latinoamérica, que es la cuarta economía en cuanto a crecimiento, digamos, de la clase media.
El enfoque que Anixter da, digamos, para abordar este tema de las ciudades inteligentes es un enfoque de 5 pilares básicos, 5 temas que debemos contemplar cuando hablamos de ciudades inteligentes. El primer enfoque es el del gerenciamiento del riesgo, el segundo pilar es el rendimiento de la red, el tercero, la optimización de energía, el cuarto, la experiencia de la comunidad y el quinto, el IoT, la habilitación del IoT dentro de esa ciudad inteligente. Para empezar a abordar cada uno de esos pilares, entonces arrancamos hablando del gerenciamiento del riesgo y hablábamos que en gerenciamiento del riesgo, pues evidentemente allí confluyen todas las tecnologías que normalmente nosotros hemos trabajado en términos de seguridad electrónica, cámaras, control de acceso, analíticas, audio y demás, concentrado o digamos vistos desde 6 capas o 6 áreas claves en esta parte de la mitigación del riesgo, como son los espacios públicos, los exteriores de las construcciones, calles y estacionamientos, centros de transporte, la infraestructura de servicio público y los centros de operación. En esas 6 capas se concentra esos estudios, ¿no?, de mitigación de riesgo que debemos entrar a contemplar. Hemos venido haciendo el resumen de esos pilares pensándonos en los postes, porque es lo más emblemático que tenemos en las ciudades en general, el poste. Así que desde el punto del gerenciamiento del riesgo, ¿qué elementos vamos a tener en ese poste? Evidentemente vamos a tener todas las tecnologías de seguridad, así que vamos a tener cámaras de vigilancia que cada vez están con mayores resoluciones y cada vez con mayor aplicación de temas de analítica, tanto en video de audio, entonces podríamos tener, por ejemplo, detección de disparos. Podemos hacer de ese poste una estación de llamada para comunicarse con un centro de emergencias, un 911, y por supuesto tener temas de iluminación. Eso, digamos, en cuanto al pilar de gestión, digamos, del riesgo. Hablábamos también en gestión del riesgo de la importancia de la inteligencia artificial y de la analítica, porque la cantidad de datos que estamos teniendo hoy en día, pues nos lleva a que podamos tener elementos que nos permitan ser más eficientes en el tratamiento, digamos, de esos datos. Si hablamos del segundo pilar, y el segundo pilar es el tema del desempeño, digamos, de la red y el rendimiento de la misma, pues hablábamos de tecnologías que son vitales en el desarrollo de una ciudad inteligente. Entonces hablábamos que a nivel de arquitectura no nos podemos pensar solamente en términos de que todo sea inalámbrico, ¿verdad? Que todo sea celular, sino que realmente hablamos de infraestructuras mixtas que van a involucrar cobre, que involucra fibra, que involucra, por supuesto, inalámbrico, y por supuesto, hablamos de las redes 5G, que son las que realmente van a generar un salto grande, un empuje grande a este tema de las ciudades inteligentes, porque 5G, además de grandes anchos de banda, nos va a permitir tener cortas latencias, latencias muy, muy, muy pequeñas, estamos hablando de alrededor de los 10 microsegundos, lo que va a ser realidad en un futuro no tan lejano ya, que podamos tener, no sé, los vehículos que nos van a detectar los huecos, digamos, de manera anticipada, sistemas cada vez más exactos, digamos, de transporte público y podernos anticipar y responder casi que inmediatamente, 10 microsegundos es nada, poder responder, digamos, y que el ciudadano tenga la información y respuesta inmediata. Eso no lo va a jalonar, por supuesto, tener esas redes 5G. Volviendo al tema del poste, entonces hablábamos que desde el punto de vista de la red, pues en un poste nos vamos a encontrar desde la fibra óptica llegando directamente, digamos, al poste, como pues todo el tema de conectividad Wi-Fi, 5 red, anchos de banda ancha, digamos, en ese poste para posibilitarlo. Y el tercer pilar, que era en el que íbamos, es el pilar de la optimización de la energía, que hablábamos que era un tema necesario o urgente en la ciudad inteligente, porque hoy por hoy los costos de la energía están supremamente elevados, de esa generación energética son costos supremamente altos y eso nos ha llevado a contemplar energías alternativas. Entonces, nos lleva nuevamente a nuestro poste y en ese poste nos lleva a hablar de iluminación
de empezar a migrar a iluminación LED, muchas ciudades ya han empezado a hacerlo, porque el 15% del consumo energético a nivel mundial está concentrado allí en el tema de iluminación. El cambio sencillo a iluminación LED está generando ahorros aproximados del 50%, y cuando a esta iluminación LED se le agrega inteligencia, estamos hablando de un 30% de ahorro adicional. Entonces es poder tener la iluminación controlada, tener iluminación adaptativa, que es sencillamente poder controlar la cantidad de iluminación, los lúmenes que vamos a tener en un momento determinado acá, acorde, digamos, al escenario, cuánta energía necesita, porque definitivamente este tema de la energía también redunda o también se replica o afecta en cuanto a la sensación de seguridad, digamos, del ciudadano. Y obviamente, unido a este tema de la optimización y energías renovables y demás, y toda la tendencia verde que tenemos en nuestros mercados en general, pues tenemos que pensarnos en que hay que generar para esa ciudad inteligente alternativas para poder tener, digamos, los puntos de conexión para los vehículos eléctricos que están en alta, digamos, han empezado a generarse una mayor venta de este tipo de vehículos, lo que implica que la ciudad tiene que prepararse para tener las estaciones de carga adecuados para ese tipo de vehículos. Así que volviendo al poste, pues tenemos todo nuestro tema de iluminación, pero también tenemos el tema de iluminación para temas de emergencia y tenemos todo el tema de cargas de energía. Entonces allí podemos tener en el poste nuestros paneles solares, podemos tener nuestro punto de carga para nuestros vehículos y pues temas de energía alternativa como el POE también, digamos, para otro tipo de dispositivos allí. Y vamos un poco allí, para hacer este resumen, vamos al cuarto pilar, que es la experiencia de la comunidad. Un punto supremamente importante, y más si no nos olvidamos que el norte al final es ganar en calidad de vida, digamos, para los ciudadanos. ¿Y por qué se hace importante este punto? Y ahí es donde a veces empezamos a cuantificar, no solamente desde el punto de vista de seguridad, los beneficios, ¿no? Les comentaba los resultados que daban ayer el alcalde en cuanto a la cantidad de vehículos recuperados y cuántos maleantes habían atrapado, etcétera, etcétera. Pues hay una realidad, y es que las ciudades que son inteligentes y que la comunidad los percibe así, que está en una ciudad, digamos, inteligente, eficiente, se traduce en que es una ciudad que tiene un mayor crecimiento y que genera mayores beneficios económicos. ¿Y eso por qué se puede deber? Ese tipo de cosas. Bueno, es que se puede deber a que una ciudad que es inteligente, que es eficiente, pues genera que las empresas y sus ciudadanos estén más tiempo en la ciudad, se genera una mayor tasa de retención y reclutamiento de empresas, de residentes, de visitantes. Entonces, uno muy frecuentemente escucha de empresas que de repente estaban en la ciudad A y deciden cerrar toda su infraestructura de esa ciudad, su planta, su empresa, y la van a mover para una ciudad B. Y muchas veces esas decisiones pasan por este tipo de cosas, por esa experiencia que tienen ellos como ciudadanos de los beneficios que la ciudad les está ofreciendo. Entonces, la inteligencia en las ciudades también redunda en esto. ¿Y cuáles son los aspectos con los cuales el ciudadano del común se siente que está en una ciudad tecnológica, en una ciudad inteligente? Bueno, cuánto nivel de cobertura tiene tanto de internet, de Wi-Fi, como de su cobertura celular. Tiene acceso a digamos, a que pueda subir información a la nube o no. ¿Está esa ciudad realmente bien señalizada? ¿No? En esa ciudad ellos pueden encontrar fácil la información, no sé, de los nombres de las calles, de las rutas de los buses. Esto es un sistema realmente innovador, es un sistema dinámico que les dé información a ellos en tiempo real. Es una ciudad en la que encuentran y pueden abordar su transporte a tiempos exactos, es decir, saber que si llega a las 11:05 la ruta XYZ está pasando en ese momento, pues eso hace parte de la ciudad inteligente. Tiene acceso a sus parqueaderos, tiene acceso a servicios compartidos, es decir, al vehículo, a las bicicletas compartidas, en la medida que el ciudadano tiene más acceso a este tipo de aspectos, pues siente y tiene la percepción que está en una ciudad inteligente.
Y mucho de esto pasa nuevamente por el acceso en redes y uno es pues el acceso a Wi-Fi que también va avanzando mucho en nuestras ciudades. Al final, este Wi-Fi público redunda en esa conciencia o en ese sentimiento, en esa percepción del ciudadano de estar en una ciudad inteligente y además empieza a cerrar, a cortar las brechas que pueden existir a nivel digital en una ciudad. A nosotros nos gustan mucho las cifras, así que por aquí tenemos un estudio también que nos habla, perdón que la cita está textualmente en inglés, pero nos habla de los crecimientos y nos habla de que las ciudades inteligentes tienen crecimientos por encima del 5% y generan, pueden llegar a generar globalmente 20 trillones de dólares, digamos, en ingreso adicional a la economía. De ahí la importancia de esta percepción del ciudadano y la comunicación hacia la comunidad. Volviendo a nuestro poste, entonces, si lo vemos desde el punto de vista de experiencia en comunidad, ¿qué tenemos que pensarnos en este pilar? Necesitamos que en ese poste tengamos señalización digital, nuevamente, el que el ciudadano tenga los nombres de las calles, no sé, los mapas de la ciudad, las rutas que pueden tomar, información turística y tanto que podemos poner en esa parte de señalización digital, que podamos tener todo el tema del control de alguna manera del tráfico, poder tener anuncios y comunicación, no sé si en el centro de la ciudad hubo un evento, lo que sea, por la razón que sea, hay un evento que va a afectar a toda la comunidad, bueno, que las personas reciban en tiempo esa notificación para que también así puedan, digamos, tomar las precauciones del caso. Este pilar, por supuesto, nos lleva a nuestro quinto pilar, que es la habilitación del IoT, el Internet de las cosas. Entonces, nuevamente, si lo llevamos hasta los puntos más básicos, pues ya tenemos el Internet de las cosas metido en la casa, en nuestros celulares, en cada aspecto de nuestra vida. Cada vez nos conectamos más y tenemos más acceso a ciertos tipos de aplicaciones que nos hablan de este tema del Internet de las cosas. Si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de las ciudades, entonces podemos hablar de tener los campus conectados, ¿no? Las universidades cada día tienen más sus apps en el celular y para el acceso, para la programación de clases, el tomar las matrículas. Estamos hablando de los estadios conectados, negocios conectados. Cada segmento tiene ya cada vez más aplicaciones que están allí conectadas. Hablando, no sé, de un tema de parqueos, hace poco hablábamos con un cliente donde están implementando en un centro comercial, por ejemplo, que el cliente ya cuando llega no le dan una tarjetita como tal, sino es un app en su celular, cuando pasa por el punto marca, digamos, con su celular la llegada, en ese app sencillamente tiene cargada la tarjeta de crédito, entonces cuando se va no tiene que pasar por un punto de pago y hacer todo el trámite, la fila y demás, porque sencillamente cuando sale, pues ya queda marcado, este señor estuvo desde las 10 hasta las 12 en el centro comercial y le cobran automáticamente 2 horas, digamos, de parqueo en ese lugar y cargado directo a la tarjeta de crédito. Entonces, cada vez tenemos más aplicaciones donde le damos el poder a los ciudadanos para poder decidir y tomar acción y ser parte activa de la ciudad inteligente. Aquí tenemos, digamos, algunos ejemplos del IoT pensado para las ciudades y no solamente para el ciudadano, sino también pensado para el ente que está generando el gobierno o el que esté regulando todo este tema de la ciudad. Entonces, si vemos el IoT desde el punto de vista del control de tránsito, pues existen ciertos sensores y también se usan, digamos, los datos de GPS de los celulares, o del vehículo, de los conductores, que permiten generar un número, determinar exactamente la ubicación, la velocidad de los vehículos, lo cual puede también digamos, ayudarnos en la planeación de todo este tema de los semáforos que están también conectados hoy por allá a la nube y esta nube, alguna plataforma, digamos, para monitorear como tal el tráfico. Y además, utilizando todos esos datos que se están recaudando desde el semáforo, desde el GPS, desde el celular como tal, pues nos permiten tener los históricos que nos permiten gestionar de una manera más eficiente la ciudad. El tema de los estacionamientos, entonces un poco lo que les comentaba de la aplicación que instalaron hace poco en un proyecto cercano, entonces tener estas aplicaciones o el IoT allí disponible, pues me permite rápidamente determinar cuántas plazas
de estacionamiento se tienen, si faltan, si no se tienen, e incluso que los conductores reciban la notificación cuando en la zona en la que están hay un lugar de estacionamiento para que puedan llegar más rápidamente a ese lugar. Ni qué decir de las aplicaciones para el transporte público, ¿verdad? Que realmente para el ciudadano sea mucho más eficiente hacer el uso del transporte público, pero también para el ente, para la ciudad, para el gobierno, pues que puedan determinar los patrones de cómo los usuarios y sus ciudadanos se están movilizando y están haciendo uso, digamos, del transporte. De ese transporte masivo de ciudadano y que permita tomar acciones en cuanto a, no sé, los tiempos de las rutas, nos permita establecer o generar, digamos, nuevos modelos en cuanto a la venta de modelos y la información de tráfico. Desde el lado de servicios públicos como tal, pues por supuesto podemos pensar que desde las aplicaciones y el Internet de las cosas podamos tener mejores modelos, digamos, para la facturación del proceso, tener los estudios de los patrones de consumo y pues monitoreo remoto de todos los elementos como tal. Así que, digamos que en cada área podemos estar hablando de un elemento al que le podemos agregar Internet para tener la aplicación al alcance de nuestras manos y hacer al ciudadano partícipe. Así que con esto, con estos 5 pilares, si se dan cuenta, se cubren los aspectos más importantes de una ciudad segura. Si lo vemos ya todo reunidito en nuestro post, en los postes que hemos venido viendo, pues fíjense la cantidad de elementos que podemos tener y contar en un solo poste. Esta es la reunión de todos los 5 pilares en un solo poste. Entonces, hablamos de las cámaras, de la detección de disparos, del punto de llamado de emergencia, de la iluminación inteligente, de la señalización adecuada, de tener las pantallas de información, de tener el punto de carga, de que sea nuestro puente o nuestro punto de ingreso, digamos, desde el punto de vista de redes para hacer posible y viable todo el tema del IoT, medición de energía, medición del ambiente, ¿no? Si está contaminado, si no está contaminado. Entonces, son todos aspectos que podemos, digamos, tenerlos allí concentraditos, digamos, en un solo poste. Por supuesto, esto hace o requiere que todos los, digamos, si lo vemos desde el cuadro, desde el cuarto de control, pues por supuesto todos estos elementos deben estar integrados y correlacionados. No podemos estar hablando de sistemas total y absolutamente independientes, sino que realmente todo esté correlacionado para que podamos tener un gran cuarto de control que realmente entregue la información que necesitamos, que podamos rápidamente determinar qué pasó, que podamos determinar cómo responder, dónde pasó y tener los protocolos, digamos, realmente establecidos para esa respuesta. La ciudad inteligente, pues sencillamente implica que tengamos integración y correlación de todo lo que hemos acabado de hablar, de las aplicaciones web, de las fuentes de datos, que esas fuentes de datos pueden venir de video, pueden venir de audio, pueden venir de la analítica y que por supuesto a toda esta información nos permita reaccionar desde el punto de vista de seguridad, pero también que nos permita generar una comunicación abierta hacia los mecanismos de emergencia que fue parte de lo que hablamos. Así que en este diagrama confluye todo lo que debería tener y todo lo que debería verse desde un cuarto de control cuando estamos hablando de las ciudades inteligentes. Todos estos aspectos se deben contemplar que están relacionados en los 5 pilares. Un aspecto que les mencioné al comienzo, que íbamos a hablar al final porque atraviesa transversalmente todos nuestros sistemas, es el tema de la ciberseguridad. La ciberseguridad, por supuesto, es una realidad. Hemos visto cada vez más y más casos en los que estamos hablando de ataques y vamos a tener ataques, o sea, hay vulneración desde el punto de vista de la red, hay vulneración desde el punto de vista de los propios aplicativos IoT, hay vulneración desde los propios equipos de seguridad donde hay estudios que nos hablan de que tenemos el 38%, digamos que de las vulneraciones que generan por un acceso forzado al sistema de seguridad, de ahí la importancia de cuidarnos muy bien, digamos, de los elementos que nosotros estamos utilizando. La ciberseguridad y los ciberataques ocurren a todo nivel. Hay
ocurren, hay casos de hoteles que, digamos, han estado de alguna manera su sistema de control de acceso bloqueado hasta que pagaron bitcoins. Estamos hablando de puertos que fueron hackeados para poder pasar contrabando de todo tipo sin que sea, digamos, detectado. Hay otro estudio que habla que el 58% de los ataques ocurren en pequeñas y medianas empresas, no solamente en grandes corporaciones. Así que el tema de los ciberataques y de la ciberseguridad debe abordarse en cada uno de los pilares, desde la mitigación del riesgo, desde la eficiencia de la red, de la energía, del IoT. En todas las capas se debe contemplar, tener las medidas necesarias para poder contrarrestar cualquier, digamos, ataque cibernético, porque es una realidad. Hay gente dedicada a eso, que ese es su negocio, así que está en nuestras manos hacer que nuestros clientes, proyectos, nuestras ciudades no sean vulnerables a ese punto. La buena noticia de todo esto es que si bien luce amplio, el tiempo es corto para hablar de todos los aspectos que implican, pues la buena noticia es que nosotros en Anixter podemos ayudarles y podemos apoyarles para el desarrollo de este y cualquier, digamos, otro tipo de proyecto. Muy rápidamente, para quienes de repente no conocen a Anixter, Anixter es una compañía que ya tiene más de 60 años de presencia y existencia en el mercado. Es una compañía que empezó como una empresa familiar fundada por los hermanos Anixter con una idea sencilla que incluso hoy se mantiene, y es que en ese momento, digamos, el cableado se vendía todo, digamos, por rollos completos, ¿verdad? Por cajas completas, y ellos dijeron, bueno, ¿y qué pasa si no necesitan 300 metros de cable, sino necesitan 100 o necesitan 50? Y empezaron bajo ese concepto de poder ofrecer realmente lo que el cliente y el mercado necesitaba, y empezaron incluso desde el momento mismo de su nacimiento a pensar en la distribución como un tema de servicio más que cualquier cosa, más que solo mover cajas. Si hablamos de nuestra América Latina, en 1990 inicia la operación, digamos, hacia nuestro territorio, teniendo hoy por hoy presencia en 16 países, 28 ciudades, somos más de 890 empleados solo en esta región que llamamos CALA, que es nuestra América Latina. Nuestra propuesta de valor es muy clara. Nosotros tenemos capacidades globales con presencia local. Estas oficinas que les mencioné son solo América Latina, pero por supuesto tenemos oficinas a nivel global. Y eso nos permite muchas veces traer y trabajar tecnologías que de pronto aquí no las tenemos tan a la mano, pero en otras localidades sí, y ponemos eso al alcance de su mano. Tenemos un equipo ampliamente capacitado desde la parte técnica, una solidez financiera que pocos en la industria pueden presumir de ella como lo tenemos nosotros. Tenemos acceso a múltiples mercados y clientes debido pues justamente a esa presencia global con un portafolio es amplio y muy completo para todo tipo de aplicación, con un plus muy importante que es todo el tema de la cadena de suministro. Nuevamente, Anixter cada vez más migra y mira hacia servicio. Queremos ser una gran empresa de servicio con una buena cadena logística. Lo que queremos es no solamente mover la caja y entregarles una cámara, una caja de cable, un conector, sino sencillamente ayudarles a que sus negocios sean mucho más eficientes, a que el dinero que ustedes tienen lo aprovechen de manera adecuada en el core de su negocio y no lo estén desperdiciando de pronto en temas logísticos donde nosotros sí podemos ayudar. Tenemos 3 grandes unidades de negocios. Allí las tienen NSS, ES, UPS. UPS aún no opera en América Latina, y en esas unidades de negocio pues realmente tenemos soluciones a nivel de infraestructura, de seguridad, de audio y video profesional, wireless. Entonces podemos hablar por supuesto, en la parte de seguridad, de biovigilancia, control de acceso, intrusión. En la parte de infraestructura podemos hablar de Wi-Fi, fibra, todo el tema de cableado, racks, accesorios, data center, o sea, todo el digital signage lo tenemos también nosotros allí, así que tenemos un portafolio bien completo que nos permite trabajar el proyecto desde ceros, no sé, desde lo más básico, desde una toma eléctrica, desde un conector, pues hasta tener grandes soluciones todas completas. Tenemos en cada línea de negocio, por supuesto, múltiples marcas que ponemos al servicio de ustedes, marcas con las que tenemos amplias y muy fuertes alianzas, muchas de ellas de mucho tiempo, digamos, de estar en el mercado. Pero al final esto es un solo Anixter, ¿no? Un Anixter que les ofrece pues toda la solución completa para sus proyectos,
en múltiples, digamos, mercados. Nuevamente, tenemos la posibilidad de atender proyectos desde la parte eléctrica, parte industrial, la parte de seguridad. En todo rango podemos atenderle el proyecto completo, ¿no? De principio a fin. Somos de los pocos distribuidores, diría yo, que el único distribuidor que forma parte de organismos que definen estándares en cada segmento. Entonces, por ejemplo, uno que es muy común en seguridad, que es OMBIF, somos el único miembro que no es fabricante y que hace parte de OMBIF, pero también somos miembros de los comités del IEEE, del TIA, que ayudan en todo este tema de la normalización y asignación de categorías del cableado. De hecho, digamos que el primer estándar TIA fue de alguna manera generado en Anixter y por eso que hacemos parte de estos comités. Esto solamente para transmitirles que hay un amplio equipo técnico y conocimiento de cada uno de los verticales para apoyarles en cada uno de los mercados. Esta información que ustedes recibieron el día de hoy es una información que nuevamente es producto de la experiencia, digamos, de lo que nuestros propios clientes nos ayudan y nos comparten, de la información que recibimos también de nuestros fabricantes, que se la transmitimos a ustedes. Esta información resumida está toda completa en nuestra página web y así como hablamos de ciudades seguras, también van a encontrar una información para hospitales, para edificaciones gubernamentales. Tenemos diferentes, digamos, segmentos y mercados en los que nosotros les podemos ayudar y en los que en la página web ustedes van a encontrar esos lineamientos generales como para por lo menos cuando tenemos un proyecto saber por dónde empezar, ¿no? Cómo empezarlo a abordar. Y por supuesto, pues siempre nosotros dispuestos a ayudar y colaborar en ese proceso. Así que, bueno, Juan, no sé si tenemos preguntas allí en el chat. De mi parte, esta es la información que tenía para compartir con ustedes. Cualquier duda, inquietud, pues aquí estamos. Y si no alcanzáramos a responderlas, pues como lo dijo Dan, con Sí, gusto bueno, podemos resolver. muchas gracias, María Fernanda, por la presentación. A todos ustedes también muchas gracias por estar tan pendientes. A partir de este momento vamos a abrir entonces el panel de preguntas. Quienes recién o que se conectaron más tardecito a la presentación, a su costado derecho tienen la pestaña de preguntas. Ahí pueden ir formulando las preguntas y vamos a tratar de responder a las que más podamos. Las que no alcancemos, pues pueden escribirle directamente al correo de María Fernanda y con gustos sé que ella les va a contestar. Entonces, bueno, en este momento tenemos dos preguntitas iniciales. Los invitamos a que se animen entonces a generar sus inquietudes. Pregunta José Mario Dugarty que si podrías ampliar un poquito la descripción del tema de iluminación de emergencia. Todo el tema de iluminación de emergencia, digamos, es aquella que vamos a requerir ante alguna situación de algún evento, puede ser un evento catastrófico, puede ser un evento causado por terrorismo. Entonces, en muchos lugares se utiliza la digitalización y la señalización para dar las alertas y direccionar al público. Entonces, no sé, por ejemplo, en un túnel, vamos a poner el ejemplo en un túnel cuando se presenta algún choque, pues que podamos contar dentro de ese túnel y en el despliegue total con la información de, mire, no circule a más de X cantidad de kilómetros o desplácese solo por la derecha porque choque en el carril izquierdo o ante algún evento un poco más fuerte que indique a dónde debe, digamos, dirigirse, ¿no? Punto de encuentro en tal zona. A eso nos referimos con iluminación de emergencia. Incluso también se puede llegar a hablar en las ciudades, en ciertas ciudades que tienen ese despegue que ante alguna falla, digamos, del core de la iluminación podamos contar con algún nivel de iluminación que sale, vamos a decir, como de un backup, poder tener esa iluminación para pensar que en las áreas ante algún evento catastrófico no quedemos en total oscuridad. Todo ese tipo de cosas se puede llegar a desplegar cuando pues este tema de la optimización energética está bien planeado dentro del proyecto. Muy bien, pregunta Iván Martínez. ¿Qué es lo que sucede con la seguridad del Internet de las cosas con referencia a los diversos dispositivos que se instalan mediante los sensores? ¿Qué medidas se deben tener en consideración dado la baja latencia que requieren los dispositivos críticos de respuesta casi en tiempo real, dado que la nube no es lo suficientemente apta para la transferencia de datos en tiempo real para una respuesta casi inmediata? Si la necesitas que te la repita, me cuentas.
Bueno, creo haber captado la idea y si no, que nos corrijan allí por internet, porque diga, por el chat. Digamos que creo que estamos tomando, creo que hay dos temas que se están tocando. Un tema que es una realidad y es que cada dispositivo, cada elemento, cada juguete que yo agregue al sistema y que tenga una dirección IP, pues va a generar, va a ser por supuesto un riesgo en temas de ciberseguridad, que creo que es parte de la pregunta. Entonces, el poner los escudos adecuados, pues incluye varios temas y varias capas, ¿no? No es una capa exclusiva del elemento, de un solo elemento, sino que realmente tenemos que pensar en varias capas. Entonces, por supuesto, el tema de la tranquilidad y la ciberseguridad con cada sensor, con cada elemento que agreguemos al IoT, pues pasa por el tipo digamos, del elemento, la seguridad que el elemento ofrezca. Si lo llevamos, por ejemplo, aplicaciones de seguridad, es indudable que hay marcas que ofrecen unos niveles de seguridad muy altos, ¿no? Que tienen sus propios laboratorios, que tienen sus propias medidas para mitigación de cualquier tipo de vulnerabilidad y en la medida que se utilizan este tipo de marcas y lo mismo pasa desde el punto de vista de switches, routers y demás, cuando se trabaja con ese tipo de marcas que son profesionales y que se toman el trabajo de tomarse esto de la ciberseguridad en serio, pues nos ayudan a poner, digamos, esas barreras en temas de ciberseguridad, ¿no? Que se debe tener. Entonces, ese es un tema que se debe analizar en cada una de las capas, no es en una única capa, es decir, no es suficiente con yo decir, ah, bueno, es que estoy utilizando una marca de cámaras, voy a poner el ejemplo que me dice que es cibersegura y tiene todo el tema chévere, pero ¿qué pasa con la red? Por ejemplo, o qué pasa con el sensor que estás agregando. Entonces, en cada elemento que compone la ciudad se debe contemplar el tema de ciberseguridad. Por eso que lo dejé así como de último, porque es un tema que atraviesa en cada uno del tema. Entonces, el sistema es tan ciberseguro como sea cada uno de sus elementos. Si el sistema en un elemento, el más sencillo, que a veces decimos, ah, es que esto era solo un sensor de temperatura que importa, y no le paramos bolas porque era solo el sensor que cuesta $2, estoy inventando, y no prestamos atención, pues en ese momento que incluí ese elemento que creímos que no era importante, en ese momento hice todo mi sistema no tan seguro por un solo elemento en el cual no contemplé ese sistema. En cuanto a tiempos de respuesta, evidentemente, digamos que hoy por hoy aún y por eso hablábamos de las tecnologías 5G, estamos hablando probablemente de tiempos y latencias altos para ciertos tipos de aplicaciones. Entonces, para otros, hoy por hoy ya es más que suficiente. Entonces, dependiendo de la aplicación, lo que hablábamos, a futuro vamos a tener los vehículos inteligentes que casi que se manejen solitos y me detecten el hueco solito. Por supuesto, ese tipo de solución a hoy no es posible porque no contamos, hoy por hoy no está la infraestructura lista para una red completa en 5G con los anchos de banda necesarios y los tiempos de latencia que se requiere para poder tener ese tipo de respuestas. Ese es un tema que va a ir avanzando a medida que las infraestructuras de las ciudades vayan avanzando. Ayer hablábamos justamente con un cliente de un proyecto y comparábamos dos ciudades que no voy a mencionar, donde nos decía, miren, en la ciudad 1 tuvimos que, por efectos del tipo de red y la capacidad de la red que teníamos que cada cierta cantidad de cámaras y cada cierta cantidad de postes, digamos, ir poniendo grabadores casi que edge, recuerdan que hablamos del edge computing, de ponerlos allí para poder, digamos, generar el procesamiento y solo enviar datos. Pero en la ciudad B, que tienen una infraestructura que han ido modernizando en los últimos años, realmente logramos hacer una centralización de toda la información porque la red misma así lo permitió. Entonces, a medida que las ciudades vayan avanzando y vayan mejorando su infraestructura, vamos a poder tener ciertos temas más a la mano y más fáciles y reales de trabajar y tener. No sé si con eso respondí la pregunta. Bueno, que ahí nos comente Iván si quedó satisfecho. La pregunta, la siguiente, pues vamos son de Catalina Rivas, tiene una pregunta que ¿existe alguna plataforma capaz de integrar varios pilares de las ciudades inteligentes
y que quisiera saber también un poco más al respecto de las soluciones de borde. Antes de que responda María Fernanda, hay varias preguntas sobre el tema de si de la presentación la van a obtener. Sí, la presentación está siendo grabada y en la tarde van a recibir un enlace para que la vean, la puedan reproducir nuevamente. Mira, realmente voy a traer esta diapositiva a ponerla allí porque creo que nos ayuda para la pregunta que nos está haciendo Catalina. Hoy por hoy ya podemos hablar de varias ciudades que se están comportando de manera inteligente, ¿verdad? Que por supuesto van a ir mejorando a medida que la tecnología y la infraestructura así lo permitan. Pero efectivamente cada vez nos encontramos más con plataformas que nos permiten de manera más sencilla integrarnos unos con otros, porque al final recuerden que el objetivo es que podamos interoperar todos los sistemas de una manera eficiente y que para que las respuestas realmente sean rápidas. Entonces, por supuesto, vamos a tener o se tienen plataformas que van concentrando ciertos tipos de aplicaciones. Entonces, digamos, desde el punto de vista de seguridad, ya es muy fácil y sencillo encontrar múltiples opciones de fábricas que nos permiten integrar no solamente las cámaras, sino las cámaras, el control, digamos, de acceso, diferentes tipos de analítica que nos permiten incorporar sensores, algunos vía física, algunos vía, digamos, internet, que nos permite hasta el manejo de drones, ¿no? Que es parte de las tecnologías disruptivas en temas de cuidado ciudadano también, que nos permita, digamos, tener toda esa integración, que nos permita fácilmente generar un llamado, digamos, una comunicación hacia los mecanismos de emergencia o hacia los mecanismos de control. Al final se trata de interoperación, probablemente la parte de seguridad va a tener su plataforma en sí, la parte, vamos a decir, de control de tráfico, que sí, la semaforización, la iluminación, van a tener sus plataformas en sí, cada una como un ente que existe, ¿no? Realmente existen las plataformas que las podemos poner en el medio para que reciban información una de otra y le permitan al operador bajo una casi que una única plataforma tener esas respuestas. Entonces, no es que tengamos una única plataforma que maneje todo, sino que realmente cada tema, cada línea, nuevamente, la de seguridad, la línea de iluminación, la línea de llamado hacia emergencias, pues tienen cada quien su plataforma, pero lo que se logra hoy por hoy es que se puedan comunicar e interoperar para poderle hacer la vida fácil, digamos, al controlador o a las personas que están al frente tomando decisiones, e incluso algunas decisiones se toman casi que automáticas. Muy bien, Andrés Ramírez pregunta que si existe algún tipo de acreditación para el tema de ciudades inteligentes, como por ejemplo es la tipo LEED de Estados Unidos. Mira, nuevamente, al final como el entorno de una ciudad inteligente abarca, es tan amplio, ¿no? Hablamos del entorno de la seguridad, hablamos del entorno de energías renovables que lo mencionas allí, pues no hay una única acreditación para la ciudad inteligente, pero si nos volvemos, no sé, permítanme, me voy a devolver a una diapositiva. Sí, lo que existe es que en cada uno, digamos, de los segmentos, cada segmento tiene su acreditación que lo lleva. Ah, entonces, bien menciona la persona que pregunta, no capte el nombre, digamos, la certificación es LEED. Entonces, a medida que cada uno de los elementos que componen a esa ciudad, si hacemos la videovigilancia inteligente, si hacemos la parte de energías inteligentes, pues cada área tiene algunas certificaciones y normas que cumplir pues, para aportar a esa ciudad inteligente. A mayor cantidad de elementos inteligentes tengamos, pues más inteligente será la ciudad misma. Pero desconozco que tengamos una única certificación para ciudad inteligente, ¿no? Que si no tienes la norma XYZ, entonces ya te puedo nombrar una ciudad inteligente, no es más bien es la cantidad de elementos que vaya sumando a ese manejo de la ciudad. Ok, Romel Albuja Proaño pregunta, bueno, comenta y pregunta, si entendí bien, toda la infraestructura de la ciudad inteligente se basa en instalarla en los postes. Esto implica una gran inversión en adecuar el tema de cableado actual, pues como están las cosas en nuestras ciudades, estos están colapsados por la cantidad de cable que soportan los postes. Es indispensable cambiar este panorama. No necesariamente está basado en los postes. El ejemplo del poste es una manera, yo les decía, nada más tradicional en una ciudad que el poste.
¿verdad? Por eso digamos que lo representamos vía postecitos, pero no necesariamente es que estemos basados en los postes como tal. De hecho, habrán cosas que sí, habrán otras cosas que no. Muchas ciudades han empezado a migrar de las ciudades en las que teníamos 200.000 postes y cables tirados de poste a poste, han empezado a soterrar esos postes y tenemos ducterías, digamos allí, o como sí, canalizaciones para llevar temas de cableados de un punto a otro, no necesariamente dentro de los postes. En muchos lugares de repente se pueden aprovechar infraestructuras existentes, no sé, de las antenas, de las terrazas de algunos edificios. No necesariamente es que tengamos que llenar la ciudad de postes. El tema es la infraestructura como tal. Hay un punto que mencionas allí que es bien importante y es que dentro de este proceso de volver las ciudades inteligentes hay un proceso normal de transición en el que nos toca convivir con lo que hay, ¿no? No es tan fácil decir, vuelvo al ejemplo de las ciudades que han empezado a enterrar todo el tema de los cables. Hay ciudades en las que avanzaron muy rápido en eso. Hay otras ciudades en las que eso no ha sido tan fácil y tan posible porque pues rompa los andenes, calles y metan las canalizaciones allí. Entonces, de repente, por los ejemplos que pusimos que van en el poste, de pronto lo dio esa impresión, pero no es que necesariamente estemos basados en postes. Pero la realidad sí es que cada vez hay más elementos que podemos sumar y aprovechar más los espacios en los que tenemos. Entonces, si tienes un poste de iluminación para el alumbrado público de la calle, pues obviamente ese poste lo podemos sacar el máximo provecho para agregarle y sumarle otros temas, es decir, es aprovechar la infraestructura existente y la arquitectura la dictará tanto lo existente como los niveles de inversión para implementar lo nuevo. Nuevamente, habrán puntos donde tengamos zonas que podamos hacer una cobertura 100% inalámbrica de muchos aspectos, en otros no, en algunos podremos aprovechar la estructura de la energía eléctrica cuando hablamos de la optimización de energía, entonces utilizar esa infraestructura ya no solamente para la distribución, sino para también tomar y generar datos existentes. Entonces es un poco, casi que se mira punto a punto en cada ciudad y cada proyecto, hay que analizar qué se tiene y hacia dónde queremos ir. Pues muy bien, María Fernanda, tenemos un par de comentarios, si quieres te los leo. Iván Martínez dice que en México existen en este momento 5 ciudades inteligentes y Vladimir Iglesias pues te felicita, dice felicitaciones a María Fernanda, es primera vez que conozco sobre esta empresa, me interesa el tema de NSS y seguridad, nos contactaremos con usted. Esos dos son los últimos comentarios que tenemos. Pues con esto damos entonces por terminado el webinar. María Fernanda, muchísimas gracias. No sé si quieres dejar tu correo electrónico para que te contacten personalmente y tus últimos comentarios. Nada, agradecerles por el tiempo, por sus comentarios y preguntas, invitarlos a que nos contacten y que nos permitan apoyarles, digamos, en cada uno de sus requerimientos. Hay especialistas aquí en cada área que nos pueden apoyar a desarrollar los proyectos. Mi correo es maria.barragán, ese Barragán es con B alta, B grande, @anixter.com. Igual en la presentación que les compartamos, pues allí al final les incluyo todos mis datos de contacto de todas maneras. Pero ese es mi correo, lo repito nuevamente, maria.barragan@anixter.com. Muy bien, entonces damos por finalizado así este webinar. Recuerden que van a recibir el enlace de la grabación, lo pueden ver nuevamente, en la tardecita más o menos lo están recibiendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias María Fernanda por la presentación y más adelante pues tendremos otras presentaciones acá en Ventas de Seguridad. Un feliz resto de día para todos, hasta luego.